Bueno, hola, buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia, esta pequeña charla sobre cultivo de cáñamo industrial y más específicamente a la parte textil. Bueno, aquí estamos en la mesa con Esaú Rodríguez, a mi derecha, que él es consultor senior de proyectos de cáñamo industrial en España y diplomado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid. Y es emprendedor especializado en la conservación ambiental y la divulgación científica, con especial experiencia en la definición y creación de modelos de negocios sostenibles. Lleva 9 años de experiencia en el sector del cáñamo industrial aquí en España y es uno de los pioneros y de las personas clave en cuanto a lo que se refiere al resurgimiento de la industria del cáñamo en España. Y a mi izquierda tengo a la doctora Diana Cayuela, de la Universidad Politécnica de Cataluña, doctora en Ciencias Químicas y Textiles, y que lleva más de 30 años trabajando en fibras naturales, tanto animales como vegetales. Y que durante los últimos 8 se ha estado dedicando a la investigación con fibras de cáñamo proveniente de cáñamo papelero, pero aprovechándolas para textiles. Y nada, bueno, finalmente yo, que estaré como moderador de la mesa y que yo soy el desarrollador de negocio de la empresa Hemp and Love, que desarrollamos moda con fibras de cáñamo y otras fibras naturales. Y después, si nos queréis visitar, en el stand 98 nos encontraréis. Así, una cosa, if someone needs a translation of the conference, an automatic translator, you can find it just exiting the door on the left, Right. on the right, yeah, on your right, and then just exiting to the right, you will find the traductor devices. Vale, pues sin más, vamos a dar paso a la conferencia. Primero os vamos a hablar, bueno, en este caso Esaú Rodríguez os va a hablar del cultivo de cáñamo y de los modelos de negocio alrededor del cultivo, sobre todo del cáñamo industrial en este caso. Y después pasaremos a hablar de la revalorización de las fibras naturales de cáñamo en este caso, sobre todo enfocándolo en el caso de cultivos que no son hechos específicamente para aplicaciones textiles, pero que se puede aprovechar evidentemente todas las fibras para usos textiles, siguiendo una serie de procesos de los que nos hablará Diana en más detalle. Y finalmente haremos una pequeña ronda de preguntas y unas conclusiones. Así que, sin más, dejo paso a Esaú, que os va a hablar sobre el cultivo y los modelos de negocio. Gracias, Esaú. Gracias por la presentación. Y bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí en un día lluvioso, bueno para el campo, que hacía falta. Espero que dure unos cuantos días más. La pena es que la terraza no la podremos disfrutar como hace falta. Bueno, yo soy Esaú Rodríguez, ya me han presentado más o menos, llevo 10 años más o menos en el sector del cáñamo. De formación soy geólogo, pero bueno, en principio yo siempre lo explico, iba para la industria petrolera, pero no me convencía un poco el tema medioambiental. Y de hecho, en un proceso de selección para una petrolera me preguntaron en la entrevista personal precisamente qué opinaba del petróleo y del medio ambiente. Y entonces ya supe que no me iban a coger. Entonces, bueno, ahora estoy haciendo otra cosa, que es otro tipo de petróleo. De hecho, es el petróleo verde, yo considero. Es lo que puede sustituir al petróleo en todas sus vertientes. Y bueno, de hecho, a mí me gusta mucho utilizar un término que es el del hemp agromining, o sea, agrominería del cáñamo, cosa que, bueno, considero que es el futuro. Bueno, yo como muchos de los que están aquí presentes empezaron con el tema del cáñamo, fundamentalmente por la industria de los cannabinoides. En estos 10 años ha cambiado mucho el panorama legislativo, continúa siendo la misma ley, pero la interpretación es muy diferente. Entonces, bueno,
bueno, ha habido que reubicarse, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos publicados por el Ministerio en una ponencia que hizo hace no mucho, pues que lo lidera Francia, y no porque realmente cultive muchos cannabinoides, sino porque fomentan la industria de las fibras. Y España, pues bueno, está en un puesto bastante abajo. Y aquí vemos la evolución del cultivo del cáñamo, datos oficiales, fundamentalmente para la actuación de CBD, donde se ve que ahora mismo, bueno, ha habido un incremento, pero ahora va para abajo, y 2022 yo creo que, no sé, estaría casi niveles muy abajo porque prácticamente no se ha cultivado. Para que os hagáis una idea cómo va la cosa, en el 2018 pone más o menos 210 hectáreas, pues 180 hectáreas eran mías. Entonces realmente no había tanta gente cultivando. Ahora sí que puede que haya más pequeños cultivadores, más motivados por esta indefinición de las leyes, y entonces hay más superficie, pero realmente poco aprovechamiento. Entonces, ¿cómo está el cultivo de cáñamo en España y en Cataluña, ¿no? Tiene una dilatada experiencia en el cultivo extensivo, son líderes históricos en la producción y transformación del cáñamo. España fue casi líder mundial en la industria del cáñamo de la época, estamos hablando de varios siglos atrás. Dispone de superficie agraria suficiente como para desarrollar una industria próspera en todas lo que son las zonas de regadío y las vegas fértiles. Como cultivo tiene un bajo requerimiento hídrico, tiene casi baja o nula necesidad de insumos, baja dedicación horaria. Realmente lo que le dan es un respiro al campo, y es como irse a un spa. O sea, el campo se va al spa a descansar, aparte de producir algo productivo para la sociedad. Es ideal para rotación de cultivos. Sobre esto hay estudios ya hechos sobre cómo mejoran los cultivos posteriores de cereales. Y aquí todavía, pues en España y en Cataluña, existe un tejido empresarial textil todavía vivo, que también tiene una tradición de industrias del plástico muy interesantes que se pueden reconvertir, y también tiene una industria de la construcción que es motor económico. Entonces, los puntos importantes en lo que es la agrominería del cáñamo, fundamentalmente es esto: es una fuente de materias primas industriales y alimentarias renovables. Bueno, es regenerativa. Antes había una charla de cómo se puede regenerar con el cáñamo. De hecho, se está aplicando para regenerar incluso suelos contaminados. Bajo impacto ambiental. Se puede hacer modelos a corto plazo de producción en los cuales prácticamente se puede planificar de un año para otro qué es lo que quieres producir, dependiendo de las demandas del mercado. Y bueno, pues el concepto de GEM Agromines tiene un balance de carbono negativo. Mires como lo mires, tanto en la parte agraria como en la parte de materiales. Aparte de que tiene más de 50.000 aplicaciones industriales y creciendo, ¿no? Entonces, el cáñamo realmente puede considerarse como el aliado perfecto para establecer algo que Europa está promocionando mucho, que son los sistemas de economías circulares, ¿no? Y generar clústeres de producción que no dependan de tanto el transporte y de mercados internacionales bastante volátiles. Entonces, aquí hay un diagrama de un proyecto que se hizo, en el que también Albert estaba implicado, y también Diana, que se hizo hace un año y medio, 2, que era una propuesta para un proyecto europeo de Green Deal, de economía circular, basado en el cáñamo. Entonces, tiene una cantidad de interacciones brutales, y lo que puso en evidencia fue que la comunidad científica, los agricultores y las industrias están preparadas para dar el salto. Entonces, bueno, simplemente hay que cultivar y transformar. O sea, realmente lo que hay que hacer ahora es cultivar y transformar ya de una vez por todas. Entonces, en ese aspecto, pues lo que se vio era que lo que hacía falta era establecer la primera planta de procesado de cáñamo en España, procesado industrial me refiero, y para ello, bueno, pues se contaron con los mejores especialistas que había en el momento. Entonces se hizo esto ha sido posible gracias a que se ha hecho una alianza estratégica con unos asesores canadienses, también líderes en la innovación, sobre todo tecnológica, y el renacimiento de la industria del cáñamo, y con fabricantes nacionales de maquinaria industrial. Algunos también son europeos, porque son bastante buenos. Tenemos experiencia en coordinación de proyectos de este tipo Green Deal, Next Generation, o sea que ya sabemos un poco el ecosistema del cáñamo, cómo funciona. Y
Para que el modelo de negocio sea exitoso, basándonos en otros proyectos que no han funcionado, es que hay que hacer un acompañamiento integral. O sea, el proyecto tiene que ser un proyecto integral, en el cual haya una parte que sea el acompañamiento agrario, hay que reconvertir todo el sector agrario, se ha perdido la cultura del cultivo del cáñamo, el agricultor no sabe qué hacer con este cultivo, entonces, aparte, hay que adaptarlo, hay que hacer un I+D agrario, que aquí hay entidades que están trabajando en ello, porque se ha perdido toda esta nueva tecnología y nuevos conocimientos de los sistemas de cultivo, se han perdido, porque se dejó de cultivar hace muchos años. Luego hay que hacer una decorticadora, hay que hacer una innovación tecnológica. Luego el paso siguiente podría ser una cotonización, ya para que directamente pueda entrar en hilatura. Y luego lo que hay que hacer también es un modelo de negocio en el cual haya paralelamente un I+D de productos y materiales, una comercialización, etcétera, etcétera. Luego hay una cosa de modelo del CO2 para el cáñamo que puede ser interesante a la hora de potenciar el proyecto, pero lo hablaremos al final del todo. Entonces, ¿en qué consiste la decorticación? Todo el mundo ha visto una planta de cáñamo o de cannabis, ya sea para uso lúdico o para uso industrial. La planta es la misma, lo que varía son las genéticas. Entonces, nosotros cuando hablamos de planta de cáñamo industrial nos centramos en las fibras y las semillas, ¿no? Además, el Ministerio ha dicho muy claramente que fibras y semillas. A veces dice semillas sin tocar la flor, que es una cosa que a mí me patina porque no sé cómo se puede hacer semillas sin tocar la flor. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, de lo que se trata principalmente es de trabajar con la fibra y con la semilla, y entonces lo que hay que hacer es separar la fibra en sus tres componentes. Aquí se ve en la foto que tiene una parte diferenciada de color verde, en este caso porque es una planta joven que no se ha expuesto al sol, y estas son las fibras externas que representan más o menos un 35% del peso seco en planta. Luego está la cañamiza, que es la madera que hay dentro, que es como una especie de esponja, que representa un 55% del peso, y luego hay polvo y microfibras y demás que representan un 15%. Para que el modelo de negocio sea válido hay que buscar salidas comerciales a todos los productos y subproductos del cáñamo. Entonces, el sistema de cosecha, hay diferentes sistemas de cosecha automatizados, ya industriales de última generación. Aquí hay tres tipos de máquinas que hay en el mercado ahora mismo. La de arriba de color naranja es única exclusivamente para el aprovechamiento para fibras. Hay un corte antes de floración. Y las dos de abajo son de uso dual, que es para aprovechamiento de semillas, flor y fibras. Hay dos máquinas, una que es de Genflax, que es una alianza que hizo con John Deere, y hay otra de otra empresa que hizo con la marca Claas. Entonces, si hablamos de cosecha de fibra, porque luego diferenciaremos entre el uso dual de fibra y semilla, si es cosecha de fibra, el cáñamo se corta 2 semanas después de la floración, más o menos, y se deja macerar en el campo para que haya un proceso a través del calor y la humedad de fermentación del tallo, para que unas bacterias de alguna manera digieran y eliminen la mayor parte de lignina. Bueno, Diana ya explicará esto, y las pectines ligninas, para que se pueda separar fácilmente las fibras, ¿no? Entonces, aquí hay una parte subjetiva, que tanto el agricultor como también una parte variable de cuestiones meteorológicas, que puede ser más profunda o menos profunda esta maceración en campo, que se llama retting, y entonces bueno, esto variará un poco la calidad del producto final, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea este retting, puede acabar en una industria para el textil o para fibras técnicas o para usos papeleros. Y luego simplemente esta paja de cáñamo se da la vuelta igual que si fuera una alfalfa, y después acaba embalando en balas cuadradas o redondas dependiendo de la industria, ¿no? Del input de la industria. Hay industrias que piden que sean en bala cuadrada y hay otras que utilizan balas redondas, especialmente para fibras largas, la bala redonda. En Francia, por ejemplo, se utiliza mucho la bala redonda. Y lo que hace falta realmente es una planta de corticadora industrial. Aquí tenemos una de Kretz, nosotros estamos de alguna manera promocionando otra, pero el aspecto es algo parecido a esto. Una fábrica de nueva generación, automatizada, donde no hay ni polvo. Antiguamente había una enfermedad asociada precisamente a las decorticadoras y hiladuras de cáñamo, que era precisamente las fibras de cáñamo que se quedaban en los pulmones. Esto ya ahora mismo tiene que ser, bueno, pues algo como esto. O sea, puedes comer en el suelo. O sea, es todo realmente. El precio de estas industrias fundamentalmente no es la maquinaria en sí de corticado, sino todos los temas de aspiración de aires, transporte del material y demás.
Entonces, una vez que se ha decorticado la fibra, hay un paso siguiente, que ya es la cotonización, que Diana explicará cómo se puede llegar a un hilo mucho más fino, que aquí tenemos fibras decorticadas y cotonizadas. Pero luego también hay otras aplicaciones, ¿no? Entonces, la fibra no llega a la calidad textil, pues hay otras aplicaciones como puede ser pues, paneles técnicos, mantas técnicas o para biomateriales. Por ejemplo, estos son muestras de tipo polímeros vegetales hechos con cáñamo de aquí de Girona, de los cultivos que hice yo. Mirad qué calidad de materiales. Y esto de abajo, por ejemplo, es una botella PET hecha aquí en Francia, que era 70% cáñamo, 30% caña de azúcar, tapón incluido. O sea que realmente estamos preparados para un cambio. Otra cosa es que no sé cuándo pasará. Entonces, lo que no tenga, en el modelo económico, lo que no tenga salida textil, que bueno, es lo que hay que conseguir, tendrá salida para polímeros vegetales o otras aplicaciones. Luego también existe la opción de hacer un uso dual, ¿no? El cultivo de cáñamo permite producir también fibras y semillas. Sí que es verdad que cuando vas a uso dual, la calidad de las fibras no es tan buena porque hay que esperar a que madure la planta y entonces la fibra se lignifica mucho más, entonces es mucho más complicado de separar las fibras, ¿no? Pero tienes la ventaja de que sacas otro producto con un gran valor añadido, que son las semillas de cáñamo, ¿no? Las semillas de cáñamo, para que no lo conozca, bueno, se considera un superalimento, incluso por la NASA, es de los alimentos que estudian para las naves espaciales. Es una semilla altamente proteica, tiene más o menos un 30% de proteína digerible, con muchos aminoácidos esenciales, tiene más o menos un 30% de aceite, con los 3 omegas, el 3, 6 y el 9, el gamma y el eloic, que es de los que hay que ingerirlo porque el cuerpo no lo puede procesar, no lo puede sintetizar. Y luego tiene la parte, lo siguiente es fibra. Se ha estudiado la semilla de cáñamo como una de las posibles fuentes de proteínas vegetales que no tienen problemas de alérgenos importantes como puede ser el gluten o la soja. De esto yo creo que nos quieren meter la proteína de insectos teniendo el cáñamo, no lo entiendo. Pero bueno, entonces aquí tenemos bueno, pues la navaja gen suiza, que es, bueno, realmente el cáñamo tiene muchos usos y dependiendo del mercado al que se vaya a destinar, pues podemos decidir si ir a semilla. Incluso a nivel agrario ayuda bastante el hecho de que al tener tantas salidas, si un campo no sale bueno para calidad textil, lo puedas dedicar a uso dual o simplemente dejarlo como abono verde, como recuperador del suelo. Y aquí ya cedo la palabra a Diana. Gracias, Esaú. Bueno, buenos días a todos y a todas. No vamos a inventar la sopa de ajo cuando hablamos de las fibras textiles. Las fibras textiles son las utilizadas desde hace miles y miles de años. De hecho, en años es la fibra más utilizada por el hombre para vestimenta, etc. ¿Qué ha pasado? Como hemos visto, las fibras de cáñamo tienen un componente de ligninas, una fibra lignocelulósica, en lo que nos interesa es la celulosa. La celulosa es lo que es el componente del algodón, ¿no? Pero tiene ligninas, pectinas, semicelulosas que hacen que tenga unas propiedades de rugosidad, incluso propiedades en la hilatura convencional de algodón que conocemos nosotros que no funciona. ¿Por qué? Porque es como un palillo, que haces el palillo y haces clac, ¿no? porque es rígido. Entonces, claro, si tú quieres poner una cosa flexible para que se hile y se dé vueltas y se haga el hilo y tienes aquí clac, pues ¿qué pasa? Que en la hilatura es todo polvo, ¿vale? Entonces, todo este polvo hay que hacer tratamientos para eliminarlos. Entonces, la fibra de cáñamo que se utilizó toda la vida se utilizaba en general para las aplicaciones menos finas, menos para vestido, para decir de alguna manera, pero tienen tanta resistencia que se utilizaba sobre todo para cuerdas o para cestos, quiero decir, para sustratos, para utensilios en el que la resistencia era un valor muy importante, ¿vale?
Por ejemplo, las cuerdas, las velas, todo eso del barco de Colón, todos lo sabemos, seguro que lo sabéis todos, que eran de cáñamo, ¿vale? Entonces, estamos en un mundo conocido, pero este cáñamo desapareció en un momento, desapareció. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente fino ni bueno como para utilizarlo en vestimenta, que se empezó a utilizar lino, que tiene mucha menos lignina, algodón sobre todo, fue desplazando, y el cáñamo se quedó, pues eso, para suelas de zapatos o para cuerdas, etc. Pero aparecieron las fibras sintéticas, mucho más resistentes, mucho más fáciles de hacer, etcétera, etcétera, y ya no se utilizó más cáñamo para resistencia, para cuerdas, con lo cual, de alguna manera, desapareció. Por eso es lo que decía Esaú, ¿no? Que los cultivadores ya no saben qué hacer con el cáñamo porque han perdido, o sea, todo lo que sabían hacer con el cáñamo lo han perdido. Dicen, sí, yo tengo una máquina de mi abuelo que tengo no sé dónde, que no sé cómo funciona ni para qué sirve, ¿vale? Entonces, no es nada nuevo, pero sí que no tenemos estoy hablando de España, todavía no tenemos la tecnología porque la hemos perdido, pero existe y la estamos volviendo a traer, Esaú se encarga de ello. No. Entonces, hay que diferenciar, como decía Esaú, si estamos plantando el cáñamo para uso textil, lo que se está utilizando es la fibra larga, ¿vale? Esta fibra larga que tiene mucha lignina, bueno, aquí todavía tenéis, ¿veis? El cañamizo que todavía tenemos por aquí, que no acaba de irse el cañamizo este nos molesta mucho. Entonces, estas fibras largas hay que, bueno, hacer el enriado, el retting, que se llama en inglés, se llamaba enriado porque antes lo que se hacía era tirarlo al río y el río fluyendo, con los microorganismos del río, se iba comiendo esta ligninas, pectinas y todo eso, y entonces quedaba bien. Lo que pasa es que evidentemente eso ahora está completamente prohibido por la Unión Europea y es por eso que se hace en el campo, que además, bueno, da alimento y todo. Con este enriado, ¿qué hacían? Pues tenían una fibra mucho más fina, se peinaba, pues hacían, los peinaban con unas púas allá, ¿vale? Y cuando estaba bien peinado, bien paralelizado, se encargaban de sacar todo este cañamizo que había aquí. Cuando estaba perfecto, se hacía una hilatura en húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que es como se hace el lino. Eso quiere decir que si vosotros cogéis esto que es basto y lo mojáis y lo tocáis, la lignina con el agua pues, se hace flexible, con lo cual esto que es muy rígido, que se rompe, al mojarlo es flexible y se puede hilar, ¿vale? Esta tecnología en Francia existe, pero aquí la hemos perdido del todo. 1. 2. El cáñamo mismo tiene fibras que no son tan largas, son fibras más cortas. Y estas fibras cortas... Esta es mentira. Estas fibras más cortas no se pueden hilar por la tecnología de fibra larga. Entonces, esta fibra corta tiene que pasar por un algodonizado, que ha explicado Esaú. El algodonizado no es más que un conjunto de tratamientos, de procesos textiles, mecánicos y químicos, enzimáticos, etcétera, que lo que haces es eliminar la lignina y todos los componentes, lo máximo posible, que no son celulósicos. Entonces, ¿qué haces? Abrir mecánicamente, al abrirlo mecánicamente, como la lignina es sólida, mucha lignina salta mecánicamente, con lo cual el contenido de lignina después de tratamientos mecánicos es mucho menor que la cantidad de lignina inicial. Además, las pones paralelas, las pones bien. Si quieres continuar sacando más lignina, entonces ya tienes que hacer un tratamiento de deslignificación, o sea, de eliminación de la lignina, que en algunos casos lo podéis haber oído que se llama un degúmino desgomado y en otros casos eso se le llama algodonización, deslignificación, etc. Es lo mismo, tenemos que eliminar la lignina. Lo que pasa que la profundidad del tratamiento será una o será otra, y haremos 2 tratamientos o haremos 3, dependiendo de si tenemos muchísima lignina o si hay muy poco que le hemos peinado y esto es estupendo, lo hemos recogido y es lo mejor, ¿vale? Entonces, no hace falta que nos compliquemos tanto la vida. En todo esto lo interesante es que cuando estamos eliminando esta lignina, estas pectinas y todo esto que está enganchado, a ver, estas fibras largas son como una unión, como si muchas fibras pequeñitas, las fibras de cáñamo son pequeñitas, pero como tienen la lignina y tienen las pectinas y tienen todas las hemicelulosas, todo esto, los materiales que tienen,
quedan como enganchadas. Es como si un cemento enganchara todas las fibras individuales. ¿Qué pasa? Si nosotros sacamos todo este cemento, todo esto que está uniendo, ¿qué pasa? Nos quedarán las fibras individuales. Si son demasiado pequeñas, si eliminamos tanto cemento, os lo digo así para que sea más fácil, si eliminamos tanto cemento entre fibras, las fibras individuales son tan pequeñas que no se pueden hilar con las instalaciones que tenemos de algodón, porque lo que queremos es aprovechar nuestra maquinaria. La maquinaria que tenemos nosotros en nuestras empresas, que son de algodón, son las que queremos aprovechar, porque el algodón es el que hay, no va a venir más, y la población está creciendo, y el algodón es el que hay, y tenemos que acompañar este algodón con otras cosas para tener fibras naturales, celulósicas, para nuestra vestimenta, para no poner tanto poliéster o tantas poliamidas o tantas que, bueno, que ya está bien, si no hay otra cosa nos tenemos que vestir, ¿no? Pero vamos a intentar poner más esto. Entonces, si queremos aprovechar las mismas fibras, tenemos un problema en el control de la algodonización, porque si las hacemos demasiado pequeñas, no vamos a poder hilarlas solas, 100%. Es por eso que muchas veces os vais a encontrar calcetines de cáñamo, no sé qué de cáñamo, y hay un tanto por ciento. O sea, está muy bien, estamos complementando el algodón con un tanto por ciento de otra materia natural, pero es que solo lo hemos hecho tan fino, tan suave para poder hilarlo, que es que las fibras son cortas. Son así, ya está. O nos ponemos todos a hacer genéticamente cambios para hacerlas más largas o son así, porque si no eliminamos bien la lignina, pues no vamos a poder hilar porque vamos a perder y va a ser basta. Esto es cuando estamos hablando del cáñamo industrial, del cáñamo textil. Pero si cogemos el cáñamo, lo llevamos a uso dual, como os explicaba. Espera, un momentito. Bueno, es igual. Un momentito. Espera, un momentito, que me he perdido. Si lo llevamos a uso dual. Vale. Si lo llevamos, o sea, explotamos la planta. Todo lo que podamos explotar, proteínas, aceites, no sé qué, que como decía, el valor es impresionante. Tenemos un montón de fibras que hay que aprovechar, que se aprovechan, se están aprovechando para composites, para papel, para un montón de cosas. Solamente 0,1% para textil, 0,1%. Y dices, ¿y si intentamos ponernos de acuerdo e intentar hacer más fibra a partir de esto? Bueno. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros cogimos cáñamo que no estaba enriado, o sea, este tratamiento que se hace para eliminar las primeras pectinas y tal, no existía. Hicimos todas estas cosas que os decía, de abrir mecánicamente, de tratamientos químicos, enzimáticos. Fijaros que de esto que teníamos inicialmente aquí, tan oscurito, que sería... Bueno, de hecho es esto. Esto... que tiene, perdón, limpio la mesa luego, Todo esto es con lo que trabajamos, que cuando lo cojáis, a veces cuando la gente lo ve dice, ¿con este cacho madera sacas esta fibra? Sí, cuesta. Los tratamientos son los mismos, pero tienes que dirigirte a un tipo de material específico. Entonces, haces los tratamientos mecánicos, haces los tratamientos químicos, después los pasas, entonces ya los llevas a la maquinaria textil, ¿vale? Ya la abres, este es un procesado mecánico como fibra de algodón en el que se paralelizan, haces una capa. Después, esto se tiene que parar aquí. Tenemos que mezclarlo. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho tan bien que son finitas, son pequeñas. No todas son suficientemente largas como para poder hacer un algodón 100%. Lo haremos. Hay un algodón, un cáñamo, lo haremos. Necesitamos tiempo y dinero, pero lo haremos. Pero estamos haciendo, fijaros, hemos llegado a 50-50 algodón, cáñamo, después os lo paso, de esto. No de esto, de esto, ¿vale? Ok, 5 minutos. Hacemos las mezclas y hacemos el hilo en un open-end rotor spinning hilatura. Es una hilatura de algodón estándar. Además, estas máquinas son las que ahora se están comprando y se están utilizando más por todo lo que son reciclado, etcétera, porque son fibras más cortas y se utiliza este tipo de hilatura. Podemos hacer la tejeduría, aquí tenemos de género de punto, podemos hacer lo que queramos y llegamos a tener, pues aquí tenéis una que es viscosa 60 y 40 G y esto es una que hicimos, ahora no sé cuánto lleva, pero también es algodón poliéster.
También es cierto que hemos hecho algunos tratamientos enzimáticos que mejoran tantísimo el tacto que ya... Pero estamos en ellos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos la tecnología para poder hacer diferentes usos del cáñamo para llegar a sustratos textiles. Y que hay que aprovechar desde la fibra textil hasta los subproductos. Todo, uso dual, todo, aprovecharlo todo. Y yo ya estoy. Genial, Diana, muchas gracias. De nada. Súper. Vale, pues creo que ahora, Esaú, con estos 5 minutitos que nos quedan, iremos rapidito para poder hacer un poco de preguntas, ¿no? Pero nos quería hablar de la cotización del CO2, de la captura de carbono por parte del cáñamo en concreto. Bueno, ya es bastante conocido y sale en todas las publicaciones prácticamente de cáñamo industrial que el CO2, o sea, el cáñamo es un gran secuestrador de CO2. Es una planta con un ciclo muy corto, que produce una cantidad de biomasa de planta muy importante, bastante lignificada, y bueno, pues a la hora de establecer modelos económicos y tal como está ahora el tema de emisiones de CO2, pues es una de las claves, incluso pueden ser para el éxito del proyecto de fibras de cáñamo, ¿no? Y de cultivo de cáñamo. A diferencia de la industria del petróleo, que lo único que hace es poner CO2, pues ahora le toca al cáñamo recuperar y fijar todo este CO2, ¿no? Entonces, en paralelo se está trabajando en muchas cosas al mismo tiempo, juntamente con la universidad para temas de mejora tecnológica, temas de conocimiento agrario, pero también hay una línea de trabajo con gente especializada en el mercado del CO2. El mercado del CO2 es de lo más opaco que os podéis imaginar. O sea, es muy difícil de entender. Lo que es muy fácil es pagarlo. O sea, la gente, las industrias transformadoras están pagando unos derechos de emisión que están al alza y desbocados, o sea, no dejan de subir. Y ahora mismo están en 83 euros, o estaban, seguramente ahora están más altos, 83 euros la tonelada, y han estado a 10, incluso coste cero, ¿no? Entonces, esto al final acaba repercutiendo en el producto final. O sea, esto es pan de hambre para mañana. Entonces, con esta empresa estamos intentando trabajar, primero, a establecer los modelos de cultivo, los modelos de CO2 para el cáñamo. O sea, está muy estudiado los que son los modelos de cultivo y edificación de CO2 para los bosques, pero para el cáñamo no ha interesado hacerlo. Entonces, están haciendo unos estudios para saber exactamente cuánto CO2 fija la planta en la parte agraria, especialmente, ¿no? Pero luego donde realmente el cáñamo se defiende mucho mejor, que sí que es verdad que el cáñamo es de los cultivos que produce más de lo que necesita, donde está realmente lo importante es en la aplicación final, en los materiales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hacer un bloque de construcción de arcilla cocida o un hempcrete hecho con mortero de cáñamo y cal, aquí estamos fijando muchísimo CO2. Entonces, simplemente una planta de corticado de 2 toneladas hora, que es como la más pequeña a nivel industrial, podría tener un bono anual de unos casi medio millón de euros solamente con las aplicaciones finales. Entonces, aquí hay todo un laberinto de leyes, de que si los removals, los credits y tal, que esto ya la gente que sabe se está especializando pues precisamente para hacer este tipo de cotización y que entre en la cuenta de resultados. Parece ser que, como siempre pasa, el camino más corto son las alianzas que se pueden establecer entre los productores y las empresas transformadoras, no tanto que pase por los gobiernos, ¿no? En el cual tú informes al gobierno de qué es lo que estás haciendo y el gobierno te diga, vale, muy bien, pues esto te lo compenso. Sino que parece ser que el truco o la manera más rápida es establecer el contacto directo entre el que produce o transforma y el que hace el material final. Entonces aquí, que son los removals y demás. Entonces aquí sí que realmente se puede hacer un trato directo y se ha encontrado como un hueco o una pequeña puerta trasera en la cual se puede meter la cotización del CO2 en contabilidad. Y bueno, yo creo que ya con esto...
Perfecto. Yo creo que ya... Aquí bueno. tenéis el contacto de Saúl, por si queréis saber más sobre modelos de negocio de cáñamo, sobre la cotización del CO2 y su aplicación en los cultivos de cáñamo. Y bueno, antes de terminar, nada, deciros que si queréis ver ropa de cáñamo podéis encontrar a Hemp and Love en el stand 98. Y nada más, muchas gracias a todos por escucharnos y si Bueno, si tenemos hay alguna pregunta. tiempecito para unas preguntas. ¿Sí? Perfecto. Pues... Mira, ya tenemos a... Hola, ¿qué hay? Es para Esaú. Yo soy Javi, soy de Sevilla y también le eché muchos huevos en su momento para sembrar cáñamo, así que enhorabuena, en 2015. Y sembré 9 hectáreas, también me encantó todo lo que habéis contado. Y bueno, creo que un poco aquí estamos deseando sembrar, aquí tenemos, ya sabes, mucho sol, unas tierras magníficas, un montón de gente cualificada agrícola. Y yo lo que creo y lo que yo sufrí en su momento es que creo que hay que potenciar el que tengamos un contrato de precompra hecho, el que nos dé ciertas garantías de que lo que hagamos se va a vender. Entonces creo que eso es lo que falla. Creo que es lo que está fallando también en el año pasado, el anterior, con pequeños agricultores, medianos y grandes, pero incluso está enfocado a lo recreativo. Es decir, todo el mundo nos encanta sembrar y aquí se siembra de puta madre. Pero luego, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que Francia, Suiza y los países que tienen a lo mejor menos sol, menos condiciones, estarían encantados de que sembremos nosotros. Pero, ¿cómo hacemos esa conexión? Creo que... Mira, cuando decía que para que el proceso... Bueno, enhorabuena por tu valentía, por plantar cáñamo, porque sí que es verdad que no te lo pone fácil. Sí que es verdad que, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando he llegado a cultivar 180 hectáreas, nosotros hacíamos contratos con los agricultores. El agricultor normalmente es un agricultor profesional que está sembrando otras cosas, puede sembrar maíz, puede estar sembrando trigo, cualquier otra cosa. Lo que es interesante es introducir el cáñamo en rotación, ¿de acuerdo? Entonces, el agricultor no tiene por qué ser el emprendedor industrial, ¿no? Sino el agricultor es agricultor y sabe de tractores, sabe de otro tipo de cosas. Entonces, a él le tienes que poner las cosas claras. Tú vas a producir esto, se espera esto, ¿vale? Pues hay unos márgenes y como mínimo, si llegas a estos mínimos, cobrarás esto, ¿vale? Esto lo hice en un momento en el que, por ejemplo, nuestra empresa tenía precontratos con otras empresas y lo hacía. Ahora hay un nuevo panorama legal, entonces yo, por ejemplo, personalmente ya no estoy cultivando a nivel industrial por esta indefinición, ¿eh? Entonces, lo que estoy intentando es que el agricultor pueda cultivar con seguridad. Y para eso hace falta una industria transformadora. No es fácil de crear porque son inversiones muy fuertes, estamos hablando de inversiones que van entre los 4 y los 6 millones de euros, ¿vale? Para una planta industrial, para capacidad para unas 2.000 hectáreas de cultivo de cáñamo. Entonces, una vez que esté esto, pues sí que es verdad que la zona de alimentación de la planta tiene que ser fundamentalmente a 100 kilómetros a la redonda, 150, pero esto ya permite que otros agricultores puedan tener la experiencia de cultivar para saber cómo va y que no pierdan dinero, que no tengan que dejar en el campo, que no tengan que quemar. A lo mejor hay un sobrecoste de transporte, pero en las etapas iniciales ya de alguna manera se puede cubrir, ¿no? Pues es lo mismo que Hemp and Love. Yo a ellos los conozco, y bueno, soy socio de su empresa, los conozco desde hace mucho tiempo y están haciendo ropa de cáñamo cuando no hay textil de cáñamo aquí. Pero ellos tienen que empezar su proyecto porque no pueden esperar a hacer ropa de cáñamo hasta que haya textil de cáñamo español, ¿no? Hay que hacer mercado, ¿no? Entonces, tiene que haber una planta de transformación en España. Ahora mismo la paja de cáñamo sin decorticar no puede viajar más de, no sé, ¿qué quieres que diga? Lo ideal serían 100 kilómetros, pero en un momento dado, por ejemplo, de Sevilla, pues podría ir a la zona centro. Aquí a Girona, por ejemplo, de Sevilla a Girona no sería viable económicamente. Yo he enviado paja de cáñamo desde Girona a Portugal y valía más el transporte que la paja de cáñamo, ¿vale?
pero como mínimo, si ya hay una, sí que te puedes adherir a tu proyecto más de proximidad. Si estás por Andalucía, es posible que a lo mejor de aquí a poco puedas enviar cáñamo a una planta que no esté muy lejos, ¿no? Sí, el problema de la nueva, por así decirlo, de la nueva era del cáñamo en España es que producir semillas solamente por semilla no sale económicamente viable, a no ser que tú tengas aprovechamiento también de la paja, ¿vale? O sea, el uso dual para producción de semilla es un paso que hay que hacerlo. O sea, el cultivo de semilla, aparte de que hay que buscar variedades más adaptadas a climas mediterráneos y que no lleguen a plantas con alturas de 2 metros de altura, que tienen una complejidad de cosecha importante, ¿no? Hay algunas variedades, por ejemplo, los grandes productores de semillas utilizan variedades que son como el trigo, de 1,5 metros, que se puede cosechar con una cosechadora convencional, ¿vale? Entonces aquí, para nosotros, a nivel nacional, el uso dual es el punto clave. O sea, tú tienes una buena producción de semillas y tienes una producción de fibra en cantidades importantes. Entonces, espero que no se alargue mucho el tener alguna planta de corticadora. Francia tiene 9 y cada año abre 2, o sea, que quiero decirte que no es una utopía, es algo real. Efectivamente, estos tienen que ser sistemas tendría que haber una planta de corticado prácticamente en cada punta de España y otra al centro. O sea, más o menos, una en Andalucía, una en Galicia, una en Cataluña, otra en la zona centro, y con esto ya más o menos tendría cabida prácticamente todo el territorio nacional. Y no estamos hablando de nada descabellado, ¿eh? O sea, es algo que se puede asumir en 3 o 4 años, es fácil que se pueda tener un proyecto de este tipo. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Hola, muchas gracias, enhorabuena Esaú y Diana, gracias Albert. Os felicito por la claridad de las ideas, pero voy a discrepar en público porque luego lo vamos a hacer en privado. Coincido contigo en todo, excepto en una cosa, que esa fábrica pionera, el capital también debe ser de los agricultores, porque es la única forma de hacer un cultivo social y que no se deslocalice. Eso lo vivimos en Andalucía y en Extremadura, por ejemplo, con el tomate para industria. Cuando ha llegado un modelo social y asentado es cuando los propios agricultores, vía cooperativa, han formado parte del capital. Y entonces la vía de atrás que tú nos has contado con el tema de los créditos de carbono, tú puedes demostrar que los agricultores al final están en esa cadena de valor, ¿no? Y tú sabes que yo voy a hacer todo lo posible porque el sector agrícola esté dentro de todo eso, ¿no? Porque creo que es la forma de hacer y hacer un cultivo social y redistribuir riqueza y que realmente esas cosas no se deslocalicen. Gracias. Vale. Sí, gracias, José Luis. Enhorabuena a vosotros por vuestra labor con CETAES, porque realmente estáis ahí pioneros también de defensa del cáñamo en España. Sí que es verdad, hay muchos retos, sí que es verdad. El modelo francés funciona porque tiene una tradición cooperativista muy importante, ¿vale? Y las propias cooperativas se involucran muchísimo con los sectores agrícolas. Incluso son promotores de ello mismo. Yo tampoco pretendo que un agricultor cerealista o del maíz ahora encima se tenga que preocupar, aparte de la letra del tractor, que vale una fortuna, se preocupe también de cómo funciona la industria transformadora. Sí que es verdad que yo siempre lo pienso, el cáñamo está aquí para enseñarnos cómo hay que hacer las cosas. O sea, no puedes deslocalizar una industria del cáñamo en el momento en el que el transporte penaliza totalmente. Pero también es su tendón de Aquiles, porque no puedes montar una industria transformadora de cáñamo si no tienes la complicidad de los agricultores. Entonces eso me pasa a mí con los inversores, me dicen, bueno, ¿y qué seguridad tengo yo de que los agricultores me van a cultivar tantas hectáreas al año? Si se ponen todos de acuerdo y me dicen que no, mi empresa se va a la mierda, ¿no? Entonces ahí hay esa confianza en la cual es un win-win, todos tienen que ganar. Tú haces tu cultivo, que esto también, llegamos a una época en la que el agricultor le han vendido una moto que no era real, ¿vale? Y era que tu hectárea de campo iba a producir 6.000 euros limpios por contrato, ¿no? Entonces, dice, no, yo cultivo cáñamo, pues sí, cultivo cáñamo para retirarme. No, a ver, ¿qué te da el maíz? Pues mira, yo te doy lo que te da el maíz, te acompaño,
¿vale? Y tenemos unos riesgos compartidos, y encima tú vas a descansar, porque en el maíz tienes que ir 10 o 15 veces al campo y con el cáñamo vas a ir 2, a ver cómo crece, fundamentalmente. Y a lo mejor a poner el riego una vez o ninguna. Entonces, esto ha calado, o sea, llevamos muchos años en el que el agricultor se le ha utilizado y es como, bueno, era como, yo diría, es que era una fiebre, o sea, esto es la fiebre del oro, no, la fiebre del cáñamo, era totalmente, ¿no? Y ahora tenemos que volver otra vez a la realidad, ¿no? Es decir, tú tienes que ver, como agricultor, eres parte de la cadena de valores, ¿vale? Es como decir, no, es que produzco, o sea, quiero decirte, la paja de cáñamo no puede viajar y no creo que mejoren los sistemas de transporte ni sean más baratos, todo lo contrario. O sea, es que lo ideal es que el agricultor con su tractor y su remolque traiga la fibra a la fábrica, ¿vale? Entonces, a lo mejor no es prioridad de ahora, porque yo he intentado involucrar a las cooperativas agrarias en el proyecto de transformación industrial, pero no es su sector. A lo mejor lo pueden ver más lógico en el uso dual, que ellos ya pueden hacer una pequeña industria de transformación de las semillas y que puedan vender las semillas, que esto sí que puede viajar, ¿no? Es decir, oye, mira, pues las semillas sí que es verdad que, mira, una cuestión de precio, pueden venir de Lituania o pueden venir de China, ¿no? Pues entonces sí, pero la fibra no. La fibra tiene que ir, es realmente un sistema circular de comercio local. Por mucho que quieras, el industrial que pone la fábrica de cáñamo no le va a salir los números con traer la fibra de Rumanía. Totalmente. Entonces, después ya veremos, ¿eh? Lo ideal sería que la propia cooperativa agraria, si tiene hectáreas suficientes, tuviera su propia planta de transformación de cáñamo. Porque, bueno, sabemos que hay sectores cooperativistas que tienen 15, 20.000 hectáreas de cultivo y hay algunos que directamente están dejando un 10% en barbecho sin cultivar nada, que estamos hablando de 2.000 hectáreas sin cultivar, que es lo que necesita una planta de corticadora a capacidad total. O sea, quiero decirte que lo que pasa es que, bueno, a lo mejor es un paso más adelante, a lo mejor esto tiene que calar, ¿no? Es como la lluvia, hasta que llegue el agua al acuífero y a la fuente tiene que llover. Tiene que llover. Sí, sí. Si tenéis alguna pregunta más. Muy buena, esta pregunta, sí que es verdad. Último minuto. Vale. Bueno, ¿no hay ninguna otra pregunta? ¿No? ¿Interesados? Bueno, tengo que deciros también que, por ejemplo, esto es una feria de CBD, el CBD es lo que me ha llegado hasta aquí. Yo espero que haya algún día una regulación normativa que deje claro lo que es una cosa, lo que es THC, lo que necesita licencia, lo que no. Pensar que la industria de las fibras de cáñamo en Estados Unidos se abastece única y exclusivamente de la fibra procedente de los cultivos de uso terapéutico. A día de hoy no hay uso aquí para este tipo de fibras, ¿no? Entonces estamos trabajando conjuntamente con gente que tiene licencias de cultivo para que esta fibra tenga una aplicación industrial. Es una fibra mucho más lignificada y demás, pero tiene para bioconstrucción, encamado de animales y para fibras técnicas, y Diana es un reto tecnológico único y exclusivamente. Entonces, el día que haya una regulación, sabemos que España tiene el clima adecuado para producir el CBD que necesita todo el mundo, prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros estaremos preparados para coger ese residuo, que además es muy volumétrico, y darle una salida comercial. Entonces, lo que pasa es que, bueno, no quiero hablar mucho de la flor, porque parece ser que es un delito hablar de flor. Pues si no hay más, muchas gracias a todos por estar aquí.